Hoy día quiero explicarles un poquito algunas cosas porque están un poco difusas, específicamente en el pantalón. El pantalón, como primera cosa, no tiene la medida del bajo que está aquí, ¿verdad? Entonces ustedes van a sacar un estimado proporcional en su molde. No tiene una medida específica y tampoco la rúbrica va a evaluar exactamente una medida. La otra complejidad que tiene el pantalón es en el punto del 5 al 13. Por favor, yo les pido que lo hagan con pinza de preferencia. Si lo hacen sin pinza también sirve, pero si es que no han empezado aún, háganlo con pinza. Y varias me han preguntado porque en la medida, por ejemplo, desde el 2 al 4 tienen 17 centímetros y del 5 al 13, agregando la pinza, les da 18 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que se pasa un poquito acá, se pasa 1 centímetro en el A. Se los voy a mostrar bien en el molde. Ya, fíjense que yo me pasé un poco para acá, que es 1 centímetro. Ese centímetro lo vamos a unir con línea recta con este punto. Si no queda tan bien la línea, la vamos a modificar después cuando ya juntemos el corpiño con el pantalón. Lo otro que sale en la guía y que es un poco enredado, volvamos a la guía aquí. Bueno, decirles que la pinza del delantero va en la línea de quiebre, que es esta que estoy señalando aquí. Entonces ustedes van a repartir 1 centímetro para arriba y 1 centímetro para abajo y van a darle 8 centímetros de profundidad a esa pinza o de altura. Lo otro enredado que tiene un poco la guía es en la cadera, perdón, en la cintura del 22 al 23. No queda como en este dibujo, sino que queda un poco desviado así. Ya, pero no se preocupen porque lo vamos a modificar después cuando ya extraigamos las plantillas. La última parte, que es súper complicada de entender porque tiene una redacción más o menos compleja, es esta, que nos dice que tenemos que medir del 6 al 16. Vamos a hacer eso en el molde. Para medir, y vamos a las herramientas del F8, longitud, y vamos a medir desde ahí hacia ese punto. En este caso me da 19.15. Ojo que si, por ejemplo, si les aparece la medida de otra línea, por ejemplo esa de abajo, ustedes apretan el espaciador del teclado y se les cambia a la otra línea. ¿Ya? Bueno, en este caso se mueve sola, pero en el caso que se les quede trancada, se usa el espaciador del teclado. Con ese 19,15 que ya anoté, ustedes van a trazar una diagonal. Bueno, voy a borrar esta porque la había hecho y está mala. Ya, van a trazar una diagonal porque nos pidieron que saliéramos un poquito hacia, en este punto, que dejáramos una salida, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una recta desde este punto hacia allá que choque con esa línea alargada que hicimos acá. Vamos a F1, línea recta, partimos desde acá y vamos a hacer una línea que llegue hasta acá. Yo le di creo que 0,5, 1 centímetro, ahí ustedes van viendo, ¿ya? Y luego vamos a medir, o sea, vamos a hacer un punto con añadir punto sobre esta recta que hicimos acá, que mida 19.15. ¿Ya? Y nos queda casi en ese puntito. Yo le di a esa prolongación que nos dicen que hagamos, le di 0,6. Yo creo que ustedes podrían darle 0,5 y aún así les va a quedar ese punto antes de que lleguen ahí arriba. Entonces, con ese punto, ustedes van a generar un Bézier,
desde aquí van a ir primero con una línea más o menos recta y de ahí vamos a ir doblando esa curvita, apretando Shift y llegando al punto X que trazamos acá. Ya, fíjense bien ahí. ¿Ven? Y luego van a dibujar el tiro del trasero del pantalón con un brasier también, uniendo ese puntito con el de acá y con el de arriba. Bueno, en este caso no me tomó porque se pegó el computador. Ahí estoy apretando Shift y brasier y van conectando. Y les queda bien el tiro de la espalda. Les pido por favor que sean súper cuidadosos con después cuando extraigan las plantillas para que no se vayan a enredar con esas curvas. Cuando tienen listo el tiro del pantalón trasero, ya fíjense bien en cómo quedó ahí. Puede ser que estas curvas les calcen, pueden que les queden distintas, depende un poco también de cómo usamos el brasier. Ya tenemos que hacer la pinza o por lo menos dibujarla, insinuarla en la parte del trasero. Vamos a usar la herramienta de división, dividirla en dos. Luego vamos a darle el ancho. Y después vamos a trazar una línea recta que sea perpendicular a esa línea de referencia. Y manualmente van a fijarse en el DL del tablero de medidas. Ahí tengo 8.02, que es más o menos. Y después la cerramos. ¿Ya? Teniendo eso, ordenamos y ya tenemos el crop top y el pantalón. Lo próximo que quiero explicarles es súper importante porque quizás no quedó muy claro en clases y es la herramienta fusión. Para lo anterior, ustedes pueden copiar la hoja del pantalón y limpiarle las líneas auxiliares. Yo por efecto de no hacerlo tan largo, no lo haré. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es extraer las plantillas. Vamos a extraer la plantilla por ejemplo, la espalda. Ahí. Fíjense bien que pase por los espacios que tiene que pasar y la tiran para afuera con el botón derecho. Y luego voy a ir a el trasero del pantalón, que es esta parte de más afuera. Se van a fijar bien qué partes van a extraer, especialmente en el tiro. Ahí. En este caso, y solo en este caso, las pinzas las voy a integrar dentro de la plantilla que vamos a sacar. Porque en este caso no la tengo que rellenar, no la tengo que rotar ni nada. Así es que eso. Puede ser que no les funcione tan fácil esto porque tienen muchas líneas auxiliares. Por eso les digo que si les es más fácil pueden eliminar las líneas. Teniendo esas dos plantillas ya extraídas, se van a fijar bien en que esta parte de la plantilla esté limpia. Así es que van a ir a F3 y van a suprimir todos los puntitos que tengan. En el caso de que hayan rellenado la pinza en ese lado, van a ir a unión de dos puntos y van a arrastrar los puntos de la pinza hacia los laterales. Ahí. Y van a borrar los piquetes que les quedan. ¿Ya? Esa recta que queda diagonal acá, la pueden también modificar ahora o la podemos modificar después. Ahí se los dejo a su criterio. Ya, teniendo la plantilla ya limpia, con los puntos que le sobren, ¿cierto? Vamos a limpiar un poquito acá estos puntos. Si se fijan bien en la guía del pantalón, vamos a cambiar la guía aquí. Ya, fíjense bien en cómo es la forma primero de la jardinera, ¿cierto? Que tiene una pechera, tiene este cinturón acá al medio y tiene esta parte de abajo. ¿Ya? Para hacer la transformación, les dicen que tienen que subir, se tienen que separar por 3 centímetros esas dos piezas. Para hacer eso,
en el pantalón, porque el pantalón va a conservar el hilo de la tela, vamos a hacer un punto relativo o taladro, depende de la versión de Modaris que tengan, a 3 centímetros, conservando la línea. Lo pueden hacer manual o lo pueden hacer con coordenadas. En este caso yo lo voy a hacer manual porque tiene una pequeña inclinación. Eso es lo más cercano que tengo al 3. Y luego van a ir a esta y van a hacer lo mismo. Recuerden siempre configurar la herramienta del punto taladro o relativo para que esté sin marcaje. ¿Ya? Hay 3. Una vez que tienen esto con los puntos relativos y la plantilla al lado, primero se van a fijar bien si está limpio ese dibujo. Si es que les quedan acá unas X dentro de esos cuadrados, por favor elimínenlos porque si no, no les va a funcionar la fusión. Ya, ojo con eso. Entonces van a ir a F5, perdón, van a ir a F3, van a modificar. Arrastramos al punto de arriba lo más cercana posible, o sea, lo más cercanamente posible ahí. ¿Ya? Y como les digo, si les quedan las cruces acá, eliminarlas, porque si no vamos a tener problemas para la fusión. Que les quede lo más limpio posible el dibujo. Ahí en este caso tenemos que subir este puntito hasta la X. Ya, yo creo que ahí está bien. Suprimen ese puntito, luego se alejan y ahora sí vamos a F5, seleccionamos la herramienta fusión y vamos a fusionar primero esta parte con esa parte. Fíjense bien que la primera pieza que yo elijo es la que va a moverse. Entonces, lo primero que también que tienen que hacer es fijarse en dónde están los centros de las piezas. En este caso, el centro de la pieza es acá y el centro del tiro está en esta parte, así que no tengo que girar ni invertir ninguna plantilla. Ahí le hago 2 clics y esta pieza ya se puede mover y la pongo en ese destino. ¿Ya? Ahora, vamos a ordenar. Y bueno, aquí no se ven las líneas porque debo tener algún menú activado que no me permite ver las líneas, ¿ya? Pero no se preocupen, ¿ya? Y así de fácil se fusionan 2 piezas. Después ustedes pueden ir arreglando esas partes de aquí para que pueden usar la herramienta unión 2 puntos y traer este para afuera o este para adentro. Yo prefiero que quede ancha si es que lo pueden llevar para afuera. O no, perdón, mejor acá llevarlo para adentro. Y ahí empiezan a dibujar sobre este enterito toda la transformación que tienen que hacer según la guía. El último consejo que les voy a dar para que puedan transformar su jardinera es, si visualizan aquí la pantalla, yo ya hice el dibujo de la transformación sobre la unión cuando hice la fusión. Proyecten bien las líneas hacia el lado, dibujen bien los bolsillos proporcionales, ¿verdad? Y todas las medidas que le dan. Yo en el caso del delantero ya extraje la parte del pantalón, que es esa plantilla, extraje la pechera, la cual tuve que desdoblar. Si se fijan bien tiene los puntitos azules al medio. También lo hice con el bolsillo, que está acá en el centro, con el fondo de bolsillo 1 y el fondo de bolsillo 2. Además tengo la pretina que extraje de esta pieza. Les voy a explicar un poquito cómo se hace la parte de la espalda, porque si bien hay un error comunicacional, porque el dibujo técnico, que es el que vale, tiene cortada acá atrás la jardinera en 3. Si se fijan bien, la pechera, cinturón y el pantalón. Pero en el caso de la espalda tiene una sola pieza que atraviesa el corpiño y el pantalón. Entonces, y lo otro que quiero que se fijen es que el bolsillo aparece distinto acá y en el dibujo
de la transformación aparece de otra forma. Me da lo mismo cómo hagan el bolsillo, siempre que les quede bonito, ¿ya? Y que lo sepan hacer bien. Vamos entonces a la jardinera. Yo ya tengo dibujada la pechera con las instrucciones que me dieron en la prueba. Le hice la abotonadura acá al lado y le dibujé el bolsillo. Entonces fíjense bien que, bueno, el bolsillo lo hice dibujando una línea recta de aquí para allá y luego ubiqué el centro con la herramienta división. Ubiqué el centro y lancé una línea recta hacia abajo, perpendicular a esta, por supuesto, y ahí dibujé el bolsillo. ¿Ok? Si usan otro método me da lo mismo, pero voy a eliminar esas líneas porque ya no me sirven. En el caso de la plantilla de la parte trasera de la jardinera, van a ir a F4, extraer pieza y van a extraer la pieza entera más la abotonadura que está acá. Y también van a extraer el bolsillo. ¿Ya? Si me alejo, vamos a buscar las piezas que extraje recién y las tiro para acá al lado. Nos acercamos, ¿ya? Y tenemos lista la parte de atrás de la jardinera y tenemos listo el bolsillo. Pero, como yo les expliqué, el hilo de la tela es en el fondo es la línea horizontal que cruza a cada plantilla. Por lo tanto, si yo tiro esta plantilla tal cual está, ya me va a quedar torcida. Vamos a ir a F2 y vamos a decirle que rote 2 puntos. Probaremos con estos dos, ¿ya? Y si se fijan bien, lo giró en el eje, ¿ya? Como este va hacia abajo, voy a girarlo 90 grados para que me quede en la posición que debería quedar acá atrás, ¿ya? Si les quedan puntos desalineados, van a ir a F1, alinear 2 puntos y van ordenando un poco la plantilla. ¿Ok? Lo mismo con este y este. Y este con ese. Y ahí les queda bien cuadradita la plantilla. Entonces, fíjense bien que tenemos todas esas piezas. Luego el tirante también lo van a sacar haciendo un rectángulo con F2 rectángulo. En este caso le voy a dar un alto de 5 centímetros terminado, ¿cierto? Y le voy a dar un ancho de 60. Ustedes le pueden dar otra medida, ¿ya? Fíjense también que se hizo, como yo no lo hice en una hoja nueva, se hizo sobre el corpiño y eso está mal, ¿ya? Si les pasa eso, vayan a hoja, bueno, eliminan lo que tienen que eliminar, ajustan la hoja. Ya, a ver, vamos a llamar la hoja nuevamente. Ya, y sobre esa hoja vamos a hacer el rectángulo. Después ordenaremos las piezas. De 60 por 5 centímetros de ancho terminado. Y vamos a extraer esa pieza con F4. ¿Ya? Y listo. Vamos a ordenar ahora todo. Y nos queda la pieza de la siguiente manera, o sea, perdón, el modelo de la siguiente manera. Cuenten bien las piezas. Ya tenemos tenemos una espalda, ¿cierto? Un trasero más su bolsillo. Tenemos la pechera más su bolsillo. Y en el pantalón tenemos el pantalón, el fondo de bolsillo 1, fondo de bolsillo 2, la pretina delantera y el tirador. ¿Ya? Con eso ustedes van a tener no es este caso, sino que es el caso del dibujo técnico. Vamos a buscarlo. Y aquí. Ya tenemos nuestra jardinera. Si bien los bolsillos son distintos, no se preocupen. Pueden ocupar este modelo o pueden ocupar el otro modelo del bolsillo. ¿Ok? Lo último que me falta decirles es que para el caso del contorno de la jardinera, le vamos a dar 1 centímetro. Entonces van a ir a F4, donde están las herramientas de costura. Seleccionamos todas las líneas, menos la del ruedo.
Y a todas las líneas les vamos a dar 1 centímetro. En el caso del ruedo, van a ir a costura de línea, van a hacer clic sobre la línea y vamos a hacer una costura de 3 centímetros. Entonces así les tienen que quedar las costuras. Lo mismo en todas las piezas. En el caso de la pechera, le vamos a dar solo uno. A los bolsillos les vamos a dar 1 centímetro, excepto en el borde de arriba. Al borde de arriba le vamos a dar 2 centímetros. ¿Ya? Y si se me olvida alguna otra pieza, me avisan. Bueno, al tirante 1 centímetro, al fondo de bolsillo 1 centímetro, a la pretina. Esta pretina falta abrirla porque es una pretina continua, así es que vamos a ir a eso. La costura la pueden hacer antes de abrir la pretina o después. Fíjense que voy a hacerla antes de abrir. Vamos a seleccionar la herramienta F5, simetría de 2 puntos, siempre con la configuración de pieza espejo que está ahí. Y van a abrir en ese lado. ¿Ya? Y eso sería todo, chicas y chicos. Ahora sí que me despido.